Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acudir a este llamamiento de comisiones obreras, tanto de manera presencial a todos y todas los compañeros periodistas que estáis aquí, como a la gente que nos está siguiendo a través de este medio telemático, ¿no? En la mesa, para un poco informaros de lo que hoy os queríamos contar, está José Ignacio Gutiérrez Román, que es el responsable de comisiones obreras en el sector de comercio en Castilla y León, y yo, Marcos Gutiérrez, soy el secretario general de la Federación de Servicios en Castilla y León, que es la federación que incluye, entre otros sectores, al sector comercio, ¿no? El motivo de esta comparecencia, de esta rueda de prensa, es anunciar que Comisiones Obreras inicia una campaña para denunciar la precariedad y las cargas de trabajo extremas en el sector de comercio en nuestra comunidad y en este periodo de fechas navideñas, estos 50 días de Navidad, ¿no? El sector de comercio en nuestra comunidad se encuentra bajo altas tasas de temporalidad, de parcialidad, que definen las condiciones laborales en este sector, ¿no? Recordemos que es un sector calificado o catalogado como esencial en lo más duro de la pandemia y que ahora se encuentra con prácticamente 3 de cada 4 convenios colectivos congelados y, por lo tanto, sin posibilidad de que los salarios de las plantillas se vean mejorados o se vean actualizados, además de imposibilitar la nueva adquisición de derechos fruto de esta negociación colectiva. Además, confluye este hecho con que nos enfrentamos a la mayor época del año con la carga de trabajo extenuante extrema en el sector de comercio. No os vamos a aburrir con datos porque los compañeros de prensa os harán al final de la rueda de prensa de entrega de un cuadro donde están reflejados todos los datos que sirven para este estudio, un pequeño resumen del estudio, una pequeña nota resumen de todo lo que os vamos a contar. Pero bueno, sí decir o perfilar 4 o 5 datos, ¿no? El primero es que este sector afronta los 50 días de la campaña de Navidad, que empiezan ahora con el puente de la Constitución hasta más o menos la primera quincena de enero, con la misma plantilla en las tiendas, algo menos, un pelín menos de plantilla que tenía con respecto a octubre del año 2019, es decir, antes de la llegada de la pandemia y en vísperas de toda esta mare magnum de compras y de campaña navideña, ¿no? Puesto que en el tercer trimestre del año 2021 el sector comercio cuenta, según los datos de la Seguridad Social, con 99.241 personas, es decir, 984 personas más de las que había en octubre del año 2019. Este pequeño incremento se ve descompensado porque a día de hoy todavía hay 1.079 personas en expedientes de regulación temporal de empleo y, por lo tanto, en las tiendas va a haber prácticamente bueno, pues, el mismo empleo que había antes de la pandemia, 20 personas o así menos, ¿no? Pero lo más significativo de esto es que el comercio no está recibiendo, las plantillas del comercio no están recibiendo los beneficios de este incremento de la demanda interior de nuestro país, de este incremento de las ventas y de la actividad comercial en todos los distintos formatos, ¿no? Y que además los índices de precariedad laboral en el sector comercio no se han corregido. Así, en los datos, el estudio que hemos realizado demuestra que la temporalidad en el sector comercio en estos momentos está en el 16% del total de las casi 100.000 personas que desarrollan por cuenta ajena su actividad en este sector, y que la parcialidad está en el 21%, mucho peor que la media nacional, que está poco por encima del 18%. Además, un dato muy esclarecedor es que la parcialidad que afecta a las mujeres, la parcialidad femenina, triplica la tasa de parcialidad de los hombres, puesto que los hombres tienen una tasa de parcialidad del 9,41% y las mujeres por encima del 31,38%, y por lo tanto esto
incide en ese agravamiento de la brecha de género, puesto que ya conocéis que los salarios de las personas dependen del porcentaje de jornada que tienen establecidos en sus convenios colectivos, ¿no? Además, a estos elementos de precariedad, temporalidad y parcialidad hay que sumar otros como esa temporalidad injustificada, prolongaciones de jornada que no se retribuyen, esa falsa parcialidad, esa ingente número de personas que hacen o realizan horas muy por encima de las establecidas legales y que no son compensadas, cambios horarios sin respetar los calendarios laborales, por lo tanto, las dificultades de acceso a elementos de conciliación de la vida laboral y familiar, ¿no? Resulta paradójico que también os haremos entrega de un resumen de este plan director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que hemos conocido los últimos datos, insisto, de este plan director, de las actuaciones que la Inspección de Trabajo se mandató para el periodo 2018-2020, que indican que el sector comercio en Castilla y León es uno de los sectores donde se han encontrado un mayor número de irregularidades relacionadas con la contratación. Fruto de estas 4.000 actuaciones que ha tenido la Inspección de Trabajo en nuestra comunidad, un total de 937 personas han visto regularizadas sus condiciones de contratación. 823 personas que tenían un contrato temporal se le ha transformado en indefinido por esa propia actuación de la Inspección de Trabajo al no poder demostrar las causas de la temporalidad de su contrato, y 114 personas han pasado de tener un contrato al tiempo parcial a tener un contrato a tiempo completo. Insisto, fruto de una campaña de la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social con solo 4.000 comunicaciones en el sector del comercio, ¿no? Es relativamente significativa este alto volumen de incidencias corregidas y, por lo tanto, estaría bien que la Inspección de Trabajo siguiera abundando por ese tema. En cuanto a la negociación colectiva, es el último dato que os queremos dar. Sumando a todas estas circunstancias por las que está atravesando el sector comercio, decir que lo más grave de todo es que estas plantillas tienen sus condiciones laborales congeladas desde hace un año, 2 o 3 incluso, puesto que tenemos un sinfín de convenios colectivos sin posibilidad de negociación, puesto que están o no están las mesas paralizadas o ni tan siquiera hemos sido capaces de lograr articular o iniciar el proceso de negociación. Así, según datos recogidos en el propio registro, en el RECON, el Registro de Negociación Colectiva del Ministerio, el 57,69% de los convenios colectivos sectoriales, que afectan a más del 50% de esas 99.000 personas que trabajan en el sector comercio, están vencidos a 31 de diciembre del año 2020 o años anteriores. Si a esto le sumamos el 15,38% que va a vencer en poco más de 20 días, a 31 de diciembre de este año, nos encontramos con que el 73%, insisto, de los convenios colectivos, de la negociación colectiva, de esos marcos que regulan las condiciones salariales y laborales de las plantillas, se encuentran paralizados por encima de los 12 meses, ¿no? Es paradigmático también que la provincia cuyos datos son más graves es León, que todos los convenios de comercio, absolutamente todos los convenios de comercio se encuentran paralizados y por lo tanto sin poder descongelar las condiciones salariales y sociales de estas plantillas, ¿no? Vemos ante esto que las empresas, los empresarios están utilizando la pandemia, la COVID-19, como excusa para ese bloqueo de buena parte de la negociación colectiva sectorial en el comercio de Castilla y León, ¿no? Agravado por ese alto nivel de atomización que tenemos en la negociación colectiva regional, con provincias donde el sector del comercio lo regulan 5, 6 y 7 convenios, los casos de Burgos y de León, por ejemplo, con 7 convenios de comercio para todas y cada una de las especificidades del comercio, pues es paradigmático, ¿no? Entendemos que la falta de legitimación de algunas patronales, las propias disputas entre patronales, la debilidad de las propias patronales, la falta de implicación de la COE de Castilla y León para impulsar la negociación colectiva, que no olvidemos es una de sus responsabilidades, está detrás
de esta decisión, junto con esa estrategia empresarial de utilizar la COVID para no mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de las personas, ¿no? Desde Comisiones Obreras rechazamos esa actitud de comodidad de unas patronales que ven cómo se van mejorando los niveles de venta y los niveles de rentabilidad de las empresas, se están mejorando los ratios de actividad del sector del comercio y eso no está siendo repartido, esos beneficios no están siendo repartidos por precisamente quienes los generan, que son las plantillas, los hombres y mujeres que desarrollan su actividad en el comercio de nuestra comunidad, ¿no? En este contexto nos enfrentamos, insisto, a una nueva carga de trabajo coincidente con el periodo de ventas por Navidad, que arranca, como os decía, desde el Black Friday hasta la segunda semana de enero, donde se concentran prácticamente el 60% de todos los festivos autorizados comerciales en estas fechas, es decir, los trabajadores y las trabajadoras van a tener unas cargas de trabajo extremas, van a tener la mayor cantidad de días laborales posibles, puesto que en el mes de diciembre se abren todos los domingos, por ejemplo, más algún festivo, se abren algún festivo más en las zonas declaradas de gran afluencia turística, en las 12 zonas de Castilla y León declaradas de gran afluencia turística, y en contra de lo que se pueda proyectarse por las empresas o por alguna entidad o alguna empresa de trabajo temporal, no es cierto que la campaña de Navidad genere contratación. Veréis en el estudio que os hemos pasado que el pico no llega al 2% de incremento y que es muy parecido a los picos en otras épocas del año, incluso comparándolas con un ratio de distintos años. Esto quiere decir que las ventas especiales se cubren con la misma plantilla que está sufriendo la congelación de sus condiciones de trabajo, tiene ahora que asumir cargas de trabajo extremas y hacer frente a esa contingencia, ¿no? Ante ese escenario, Comisiones Obreras Servicios de Castilla y León inicia esta campaña dirigida a empresas, administraciones y a personas consumidoras y a las propias plantillas con el objetivo de que se haga cumplir la normativa legal y se desbloqueen fundamentalmente la negociación colectiva sectorial para que las plantillas del sector, insisto, considerado esencial durante la pandemia, puedan realizar su trabajo bajo unas condiciones de trabajo mínimas que les permitan vivir. Podríamos decir que lo que queremos, lo que quieren las plantillas es que aquellos aplausos durante la pandemia se transformen ahora en derechos por parte de las empresas. Para concretaros cuáles son los aspectos sustanciales de la campaña, pues ahora os lo va a contar Nacho, el responsable de comercio de Comisiones Obreras Servicios en Castilla y León. Buenos días. Antes de hablar de la campaña Black Reality, lo que vamos a hacer es nuevamente un agradecimiento a esas plantillas del comercio de alimentación que estuvieron durante toda la pandemia demostrando algo que teníamos que saber todos ya, que es que son esenciales. Tuvieron una época muy dura donde pusieron en riesgo su salud, la salud de sus familiares, con unas cargas de trabajo, y eso nos ha demostrado que este sector, el comercio de alimentación, es un sector esencial. Pero aún así también tenemos que agradecer al resto de compañeros del comercio textil, que después de que ha pasado la pandemia han estado ahí siempre al frente, atendiéndonos, han hecho los cambios después de la desescalada, han adaptado los protocolos preventivos ante las nuevas olas y las nuevas medidas restrictivas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que estos trabajadores también son imprescindibles. En este sector, una gran mayoría son mujeres. Y hay que reconocer que la contratación que tenemos en este sector con las mujeres es todavía más precario que los hombres, como ha dicho Marcos. Sin más que dar nuevamente un agradecimiento a todos estos compañeros del comercio, vamos a pasar a hablar de lo que sería la campaña y lo que desde Comisiones Obreras
decimos no a este Black Reality en el sector, y es no a las sobrecargas de trabajo y a jornadas sin descanso, no a la dificultad para conciliar la vida familiar, no a los cambios y prolongaciones de jornadas sin preaviso suficiente. La práctica fraudulenta de forzar a las plantillas más horas de trabajo de las establecidas por contrato. La insuficiencia de plantillas en periodos de máxima venta, como es este que tenemos en este momento de la campaña de Navidad. El aumento de este sector de la precariedad en forma de temporalidad y parcialidad, sobre todo en el sector femenino. Unos salarios claramente insuficientes y sobre todo, el bloqueo de la negociación colectiva por parte de las patronales, que están incrementando ventas productivas y beneficios. ¿Qué es lo que queremos exigir? El cumplimiento de la normativa laboral, muy especialmente en jornada y descansos. El respeto íntegro de los convenios colectivos en las condiciones de trabajo. El respeto expreso del descanso diario y semanal para poder planificar y conciliar la vida laboral. Una política de contratación basada en la estabilidad, que reduzca sustancialmente los niveles de precariedad y elimine el fraude en la contratación. El cumplimiento riguroso en lo referente a la prevención de riesgos laborales. La ampliación de contratación del refuerzo de las campañas de más ventas, como es esta de Navidad. El desbloqueo de los convenios sectoriales del comercio. Una dignificación del conjunto del sector en términos salariales. Y una apuesta expresa por el mantenimiento del empleo en este sector. Sin más que decir, damos nuevamente la palabra al secretario general para que cierre los ojos. Sí, a ver, como ha dicho Nacho, denominamos a esta campaña el Black Reality, es decir, la realidad negra que se esconde detrás de los eufemismos estos que se usan en inglés, con el Cyber Monday, el Black Friday. Lo que queremos es denunciar lo que está detrás de las bambalinas y de las luces navideñas en los comercios de nuestra comunidad, ¿no? Por eso iniciamos esta campaña, que fundamentalmente nos dirigimos a 4 colectivos. En principio a las empresas, para exigirles el cumplimiento de los convenios colectivos, anunciándoles que recurriremos a la vía legal en caso de ser esto necesario, y les emplazamos a desbloquear la negociación colectiva de los 21 convenios que en Castilla y León se encuentran sin negociar o con la negociación bloqueada. A las administraciones les pedimos que refuercen las inspecciones de trabajo y actúen en los casos de incumplimiento de la normativa legal, ¿no? Sobre todo en materia de contrato y en materia de jornada. A las personas consumidoras les pedimos que incentiven su consumo responsable, que repartan sus compras, que no carguen a estas plantillas en los días de más trabajo, de más actividad, puesto que, insisto, están bajo mínimos, están con las mismas plantillas que tenían, no han tenido un refuerzo, ¿no? Y ofrecemos a nuestra organización, al conjunto de las plantillas de las personas trabajadoras, para recabar su opinión, dudas, consultas, necesidades, propuestas y preocupaciones, e informarles que Comisiones Obreras, como primer sindicato en el sector, en la región y a nivel estatal, está ahí para ser su herramienta en la defensa de sus derechos y sobre todo para el desbloqueo de la negociación colectiva y un incremento de las plantillas que hagan que el trabajo en el comercio vuelva a ser un trabajo cómodo y prestigiado, además de bien pagado. Como os decía, os pasarán los compañeros de prensa la documentación complementaria de lo que os hemos contado, y ahora estamos abiertos a vuestras preguntas. Sí, va a ser una campaña enmarcada en un ámbito federal y territorial. Va a haber mucho movimiento en redes sociales, va a haber cartelería, pero fundamentalmente va a haber visitas a los centros de trabajo para trasladar tanto a las empresas como a las plantillas bueno, pues la realidad de lo que está sucediendo y qué se puede hacer. Paralelamente a eso, lógicamente va a haber una fuerte campaña de presión a las patronales para relanzar la negociación colectiva, que es donde dirimimos las condiciones de trabajo de la gente.
Estamos esperando a ver si hay alguna pregunta. El retardo normal de las nuevas tecnologías. No. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, agradeceros vuestra presencia y os esperamos en otros llamamientos de nuestra organización. Muchas gracias.